las rodillas doblarán al que sobre todo es. Todos le proclamarán: Santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es. Su nombre libertad y de gloria lleno está. La victoria Él nos da. A su nombre del altar, Santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es Jesucristo, 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 Santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es Jesucristo, Jesucristo, eres santo, Señor, Jesucristo, santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es santo, 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 tu nombre es glorioso, 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 tu nombre es. Me siento muy bendecida en el Señor porque veo muchas caras de mi niñez, de mi juventud, pero también nuevas caras y sabemos que alabamos el mismo Dios, somos el cuerpo de Cristo y es un gozo de poder alabar al Señor juntos y estar en un mismo sentir. Y yo quería compartir en Jeremías 18, del 1 al 6.
Es una palabra que el Señor me ha estado ministrando sobre el proceso del cristiano. Jeremías 18 y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y a veces en el andar cristiano pensamos que no tenemos valor y a veces nos sentimos como este barro que no se forma bien, pero el Señor está en ese proceso de moldear y formar su carácter en nosotros y, how do you say despite? A pesar de nuestra voluntad propia, de nuestro pensamiento, pero el Señor me estaba hablando a mí que aquí decía, levántate y vete a la casa del alfarero. Y esa es la primera cosa que tenemos que hacer es tomar ese paso de fe, decirle, sí, Señor, yo quiero ir a tu casa, a la casa del alfarero. Y ahí el Señor va a comenzar a trabajar en nuestros corazones. Y qué lindo que dice que cuando el barrio se echó a perder en su mano, pero después volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Y qué lindo que el mejor lugar que podemos estar es en las manos de Dios. Y es como le parece mejor hacerlo. Así que yo sé que cuando nosotros nos rendimos a Él, venimos a Él en obediencia y decimos, sí, Señor, yo quiero entrar más dentro de ti, Señor, conocerte más, conocer tu palabra más, que el Señor abre the floodgates, la fuente, y Él da más que nosotros podemos pensar. Y es un aliento de que podemos levantar nuestras cabezas y mirar hacia adelante y seguir en esta vida, seguir en ese lo que el Señor tenga por delante a nosotros. Así que eso es lo que quería compartir. Gracias. Gloria al Señor. La verdad que el Señor ha sido fiel y nos sentimos muy honrados de verdad y bendecidos de estar aquí con ustedes, compartiendo con ustedes. Es de gran bendición. Realmente pues les extrañamos, ¿verdad? Los hermanos que, sobre todo las hermanas que conocemos hace muchos años, es tan bueno verles. Ya son 15 años que estamos por acá y parece que fue ayer, pero en 15 años pues muchas cosas pasan, ¿verdad? Pero qué bueno saber que el Señor ha sido fiel en medio de toda esta jornada y que la realidad de Él es algo que nadie la puede, es inmesurable. Su amor no tiene medida, su misericordia no tiene medida y su poder redentor tampoco tiene medida. Entonces, cuando yo pienso en los años pasados, ¿verdad? Y la trayectoria y la jornada que el Señor nos ha permitido vivir, pues
todo se traduce a una sola palabra: redención. Dios es mi redentor. Yo sé que mi redentor vive. Y si no fuera por su amor y su misericordia, si no fuera por su gracia, por su fidelidad, por su plan, el plan que él estableció aún desde antes de la fundación del mundo, si no fuera por su amor, su misericordia y su fidelidad, nosotros no estuviéramos aquí. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias y son nuevas cada mañana. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes. Y bueno, les trajemos los saludos. Yo quiero que sepan que nosotros, ¿verdad? Estuvimos aquí un poco más temprano, ¿verdad? Pero en ese estar temprano nosotros tuvimos nuestro servicio y entonces de allí tenemos un invitado, tuvimos un invitado hoy y pudimos estar aquí hoy. Así que el Señor, pues, soberanamente, pues, propició y abrió esa puerta para que nos concediera estar aquí. Pero antes de venir para acá, pues, los hermanos estuvieron orando por nosotros y les traigo los saludos de los hermanos acá de la congregación de Comunión de Vida. Y eso es algo que pues, somos uno en Cristo. La sangre de Cristo es la que nos une y estamos aquí. Así que yo les quisiera pedir en esta mañana, en esta casi tarde ya, que me acompañen a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Y el tema que queremos tratar en esta ya tarde se titula «Nos lleva en triunfo». Ese es el título. Nos lleva en triunfo. Y en el versículo 14 de 2 Corintios capítulo 2 dice: «Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo». Y en este pasaje queremos, ¿verdad? En el mensaje, pues vamos a estar trabajando hasta el versículo 6 del capítulo 3. Pero por ahora quisiéramos concentrarnos en los primeros versículos, en los versículos 14 y 17 de 2 Corintios 2. Y aquí hay un trasfondo, porque vemos aquí el versículo 14 que dice «más a Dios». Y ese más no es de adición, porque si fuera de adición tuviera acento en la A. Es un pero, es un cambio de dirección. Algo pasó antes que Pablo está diciendo «más a Dios gracias». Y lo que está pasando aquí es básicamente, Pablo había escrito su primera carta de los Corintios y la había enviado con Tito. Él tenía esperanza, la expectativa de encontrarse con Tito en Troas durante su viaje de Éfeso a Macedonia, ¿verdad? Y eso lo relata en el registro para beneficio de los que están tomando nota en Hechos capítulo 20, versículos 6 y 7, ¿verdad? Y en ese viaje a Troas, que duró unos días, nada más, una semana posiblemente, recordamos en el registro de Hechos que fue cuando Pablo estaba predicando en su última noche y estaba pasada la medianoche, y recuerdan el personaje de Eutico que estaba sentado en la ventana y se quedó dormido y se cayó por la ventana y
y entonces cayó muerto y luego oraron y resucitó, estaba durmiendo, ¿verdad? Recuerda, eso pasó en Troas. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo, ¿qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Había al mismo tiempo, todo ese terreno, todo ese territorio era parte, el Imperio Romano estaba ocupando esos territorios. Y entonces la cultura que predominaba era la cultura greco-romana. O sea, los romanos estaban aún en Grecia, pero no hubo una influencia, no hubo un cambio de la cultura en Grecia. Sin embargo, los romanos permanecieron allí, ejercieron influencia de tipo político y todas esas cosas, ¿verdad? Pero había persecución contra los cristianos. Y Pablo expresa, si vemos un versículo antes, el versículo 13, que no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Pablo pensó que a Tito lo habían detenido con la carta y Pablo tenía urgencia de que esa carta que fue dirigida a los corintios les llegara a ellos. ¿Por qué? Porque era una carta en la cual había palabra de corrección. Y más adelante en el versículo, en los capítulos adelante de 2 Corintios, y si quieren lo pueden ver después, habla de que Pablo se refiere a los corintios como que en mi primera carta yo les contristé, les causé tristeza, pero esa contrición era para arrepentimiento, no es de contristar el espíritu, como dicen en Tesalonicenses, de no apagáis el espíritu. Es en otro contexto. El contristar aquí, Pablo en su primera carta fue una carta fuerte, fue una carta que estaba lidiando con una iglesia que estaba siendo muy influenciada por la cultura greco-romana. O sea, Corinto era un puerto de entrada y salida. Por Corinto es lo que viene a ver siendo Los Ángeles, Nueva York, Miami, puertos de entrada internacional donde había influencia de todas las culturas, y entonces la cultura pagana estaba aún adentrándose aún adentro de la iglesia, y aún las formas de ser del paganismo y todas esas cosas. Y entonces Pablo arremete en una manera llena de amor, pero con firmeza en la primera epístola. Y por eso en la segunda epístola se refiere a que yo los contristé en el espíritu, pero los contristé, pero para arrepentimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Pablo se encuentra, por fin, no se encuentran, Tito y Pablo no se encuentran en Troas, pero se encuentran en Macedonia. Pablo decide salir hacia Macedonia, cumplir el tiempo que iba a estar en Troas, según Pablo, ¿verdad? Que eso fue la puerta que Dios había hablado para el evangelio. Y Pablo sale hacia Macedonia, y en Macedonia recibe la visita de Tito, se encuentra con Tito, y ahí, y ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es el trasfondo todavía, ¿verdad? En Macedonia, Pablo se encontró con muchas vicisitudes, muchos conflictos, muchas pruebas, una guerra espiritual. ¿Cuántos de ustedes han estado en un viaje misionero donde realmente están en medio de una batalla espiritual que se está librando en los aires? Y realmente, ¿verdad? Porque es una lucha con los reinos, ¿verdad? El reino de la tiniebla contra el reino que es el luz, y todas esas cosas ocurren. Y Pablo no es la excepción. Pablo estaba en Macedonia y él pasó por ese tipo de conflicto, por decir así, o tribulaciones. Pero sin embargo, él dice que la venida de Tito fue como un consuelo para Pablo, porque Pablo estaba ansioso por ver cómo estaba la iglesia en Corinto. Y todo eso Pablo se lo está relatando aquí en el versículo, en este pasaje que acabo de leer. Entonces, por eso es que en el versículo 13 partí para Macedonia, y en el versículo 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. En triunfo en Cristo.
¿verdad? Cuando se encontró con Tito en Macedonia y le contó todas las cosas, que cómo estaban los hermanos y todo cómo él encontró a la iglesia en Corinto. El triunfo, ¿verdad? Nos lleva en triunfo, nos conduce en triunfo. No importa cuál sea la prueba que estemos pasando, en Cristo Jesús nos conduce en triunfo porque su victoria es en Él. En triunfo por causa del progreso del evangelio, sin importar la condición en que nosotros estemos, sin importar las pruebas que estemos pasando. El mismo Pablo decía que todas las cosas que yo he pasado, las he pasado por causa, ¿verdad? Han sido para el progreso del evangelio. El triunfo por la manifestación en todo lugar del olor de su conocimiento, versículo 14. Y ahora vemos, en este mensaje vamos a ver tres cosas en un proceso de tres cosas en estos versos que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Tres cosas que Pablo afirma, y la primera afirmación está en el versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Entonces, ¿qué es lo que dice luego? En los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? El olor de Cristo. Cuando pienso, por ejemplo, en ese episodio cuando que Jesús se le aparece a sus discípulos, ¿verdad? Sobre todo a Simón Pedro, a Juan y a Santiago, que estaban pescando toda la noche y Jesús se les aparece y entonces ya ellos estaban empacando, no habían pescado absolutamente nada y Jesús les dice que tiren las redes. Y entonces Pedro le contesta, hemos estado aquí pescando toda la noche, pero por tu palabra, porque tú lo dices, yo echaré las redes. Y vemos el milagro de la pesca. Y luego Jesús le dice a Pedro, por causa del conocimiento, del olor del conocimiento de Cristo que conquista las almas perdidas, Jesús le decía, yo te haré pescador de hombres. El olor grato de Cristo. El triunfo nos lleva en triunfo. Y ese triunfo en Cristo Jesús, ¿verdad? Fue declarado, fue hecho abiertamente, en público. En público Jesús murió. En público Jesús, el velo se rasgó, el velo del templo se rasgó. En público hubo de esas tinieblas. En público él declaró, consumado es. Y al tercer día resucitó. Y él exhibió públicamente, porque Jesús estuvo, ¿verdad?, ante 500 testigos y ante todas esas personas que atestiguaron a Jesús resucitado. Él se exhibió públicamente en milagros y prodigios. Él exhibió públicamente su victoria sobre el poder del pecado. Su victoria sobre el poder del pecado. Colosenses 2:15. El aroma triunfal que expide el conocimiento de Cristo para salvación de las almas. Manifestamos también el olor grato de Cristo. Ese olor que dicen cantares que es por causa del nombre del amado de Cristo Jesús, que su nombre es como ungüento derramado. Ese olor que expide, ese ungüento que expide el aroma de la presencia del amado. Un olor de sus suaves ungüentos. El olor
de la gloria del verbo hecho carne. Juan capítulo 1, versículo 14 dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El olor que expedimos, el olor de Cristo que expedimos, porque del saber que somos nosotros todos participamos en Cristo Jesús, de la plenitud de Cristo, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Juan 1:16. El olor fragante por causa de aquel que se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Y el olor de Cristo Jesús, sabiendo que Él es quien nos enseña las cosas. Hemos recibido la unción de Dios y la unción que permanece en nosotros y la unción que nos enseña todas las cosas. Primera Juan 2:27. Así que es el olor grato del conocimiento de Dios. Es primero para salvación de las almas, por causa de su gloria y en los que se salvan. La vida eterna. Dios ha dado vida eterna y la vida eterna está en el Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Pero dice una cosa también: olor de muerte para los que se pierden. Dice en Efesios que Él nos dio vida a todos nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, y cuando estamos muertos, nuestra voluntad, no existe una voluntad en la cual podamos tomar la iniciativa para buscar lo de Dios, porque no hay nadie, ni uno solo que busque a Dios, ni uno solo. Nadie busca a Dios, nadie. No hay y realmente es la realidad de que en Cristo Jesús, tenemos esa única esperanza, esa única realidad de que en Él estamos completos, de que no hay nada que nos pueda separar de Él. Les decía que no hay nadie que busque a Dios, no hay ni uno solo. O sea que eso, en realidad, eso no hay. Para nosotros, estando muertos, si estás muerto, estamos muertos. Y estando muertos, no podemos buscar a Dios. Ahora, el Espíritu vivificante en Cristo Jesús, la palabra del Evangelio que vino a nosotros, esa palabra que en sí nos capacita y nos da la facultad para nosotros poder responder al mensaje del Evangelio, ocurre únicamente cuando el Espíritu Santo ilumina la palabra, abre el libro, ¿verdad? Abre el libro y revela y establece esa palabra en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y entonces nosotros podemos responder en arrepentimiento, porque entonces podemos entender que la benignidad de Dios nos conlleva al arrepentimiento. Pero entonces eso tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿verdad? Pero el olor grato de Cristo a los que se salvan, y a los que se pierden, olor de muerte. Bendito el Señor. Y entonces, fíjense una cosa, hemos dicho que somos olor grato de Cristo. Lo vimos en el versículo 15. Y ahora vamos a entrar, el versículo 17 es como una transición. Es como una transición entre el capítulo 2 al capítulo 3. Y recordemos y tomamos en cuenta, muchas veces eso de los capítulos y versículos nos ayuda a nosotros para poder identificar los pasajes, ¿verdad? Pero a veces interrumpe la línea de pensamiento. Y aquí vemos ese ejemplo. Por ejemplo, fíjense, el versículo 17 del capítulo 2, 2 Corintios, dice: porque no somos como muchos que medran significa que progresan, que prosperan, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios,
y delante de Dios hablamos en Cristo. El versículo 17 habla de lo que no somos. El versículo 15 habla de lo que somos, el olor grato de Cristo. El versículo 17, lo que no somos. Y no somos como, y Pablo lo está diciendo refiriéndose específicamente a su ministerio, ¿verdad? Y cuando vemos en las escrituras, en las cartas de Pablo, Pablo defendiendo su apostolado, y lo hace con razón, porque muchas veces le cuestionan el apostolado, le cuestionan el ministerio, con qué autoridad tú hablas a nombre de Cristo si tú no estuviste ahí presente. Y Pablo tiene que estar reiterando la revelación y el encuentro personal que él tuvo camino a Damasco, ¿verdad? Pero entonces, fíjense, no somos como muchos. No somos como muchos. Y esos muchos lo pudiéramos ver, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 18, que se glorían según la carne. O muchos como Filipenses 2:21, que habla de lo que buscan lo suyo propio y no lo de Cristo, sus propios intereses. O en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, que habla de falsos maestros, de falsos apóstoles, de obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, luego dice que medran, que hacen mercadería, que prosperan, adulterando la palabra, falsificando la palabra. Isaías habla del vino mezclado con agua. En Primera de Pedro me parece que habla con palabras fingidas, con lisonjas, ¿verdad? Y es que, aquí tenemos que ver lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Ya les dijimos que la iglesia de Corinto estaba en la ciudad de Corinto, que era un puerto de entrada y salida, que había mucha influencia de personas que entraban y salían, y una ciudad cosmopolita en su época, ¿verdad? Pero ¿qué ocurría? Que venían opositores del evangelio, y sobre todo opositores del evangelio que predicaba Pablo. Venían falsos maestros y venían a Corintio con cartas de recomendación de parte de otras iglesias. Y entonces iban a Corinto, los recibían porque tenían sus cartas de recomendación, iban a Corinto, y cuando salían de Corinto, los hermanos de Corinto le daban cartas de recomendación para ellos seguir yendo a otras iglesias. Y eso era costumbre, ir de una iglesia a otra con una carta de recomendación, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en Hechos habla de cuando Apolo quería ir a Corinto, que es Acaya, ¿verdad? Y entonces los hermanos de Éfeso le escribieron una carta de recomendación para ir a Corinto. Y entonces vemos que en Primera de Corintios Pablo hace referencia a que los hermanos, algunos se identificaban con Apolo y otros se identificaban con Pedro y otros con Pablo, y Pablo decía, no, yo soy de Cristo, ¿verdad? Y el que siembra, pero el conocimiento y el crecimiento lo da Cristo. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? De ahí es que viene entonces Pablo en capítulo 3, donde habla, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y aquí me detengo, ¿verdad? Cuando habla de que, lo primero hemos dicho de que ustedes son olor grato de Cristo. Y ahora dice que ustedes son, en el versículo, en el versículo 3, capítulo 3, que ustedes son cartas de Cristo. Y esto es importante.
pero porque previo a eso, Pablo está diciendo, ¿verdad? Ustedes han visto que, ustedes ven que es costumbre que todo el mundo llegue con cartas de recomendación. Y ¿ustedes van a necesitar cartas de recomendación? No. Ustedes son, esas cartas, ustedes son cartas nuestras de recomendación. El fruto de una vida convertida y transformada en Cristo Jesús es la carta de recomendación. Esas son las cartas que ustedes representan. Y esa es la carta que nosotros representamos. El fruto de la vida de Cristo, del olor fragante de Cristo, que a su vez está obrando en nosotros una obra santificadora. Hemos sido declarados santos, separados santos por medio de la obra salvadora de Cristo Jesús. Hemos sido justificados en Cristo Jesús y en Cristo Jesús por medio de la sangre, por causa del sacrificio expiatorio, una vez para siempre hemos sido hallados justos delante de Dios y declarados santos, separados para Dios. Pero entonces ahora estamos pasando por ese momento, ese tiempo, esa obra santificadora, que no es otra cosa de esa obra transformadora, donde nuestra mente está siendo renovada, nuestro entendimiento está siendo transformado y renovado por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y entonces Pablo le está diciendo, las cartas, ustedes son cartas, el fruto de sus vidas, la vida de Cristo en ustedes es la carta de presentación. Eso es lo que está diciendo Pablo a los corintios y por extensión a nosotros. La vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y no son cartas que llevamos en nuestras manos. No son cartas que tú pones dentro de un sobre, las sellas y aquí tenga, lea. No. Dice que están leídas, escritas en nuestros corazones. Está hablando de que, en otras palabras, nosotros apreciamos tanto de lo que Dios está haciendo en sus vidas como evidencia de una vida regenerada por la sangre de Cristo Jesús. Lo apreciamos tanto y Pablo lo expresa aún ¿verdad? Que el hecho de que ustedes hayan sido enriquecidos en Cristo Jesús en palabra, en conocimiento, en testimonio, en el ejercicio de los dones, es la evidencia, es la carta de recomendación que ustedes hacen, no solamente al ministerio por causa de que Dios nos usó a nosotros, sino que eso va más allá. Dice que han sido leídas por todos los hombres. Hay evidencia de que Dios está aquí. Hay evidencia de que Dios nos usó en un momento dado. Y mis amados, yo les quiero decir una cosa. Hace 15 años que algunos de ustedes no les veo personalmente. Y hace 15 años que muchas cosas pasaron y que realmente pues por la gracia y misericordia del Señor estamos aquí de vuelta y nos vemos. Pero yo sí les quiero decir una cosa. Hay evidencia de que nunca el Señor les ha dejado. Nunca el Señor les ha abandonado. La vida de Cristo está en cada uno. Cuando yo pienso donde estamos nosotros ahora, y nosotros les cuento ahora, a manera de testimonio, tuvimos un hermano que la semana pasada tuvo que ser ingresado 2 veces al hospital, el jueves atrasado y luego el martes atrasado con una operación. El cuento largo corto, tenía una obstrucción en el intestino. Y era una operación de grandes proporciones, no era una cuestión de una hernia con cuatro huequitos y la cámara, no, era una cosa grande. Y este hermano no puede trabajar por lo menos por dos meses, no puede trabajar hasta que se recupere completamente. Y los hermanos estuvimos orando, los hermanos proveyendo las necesidades de esa familia. Todo lo que ustedes se puedan imaginar, el Señor ha sido, los hermanos movilizándose y todas esas cosas. Y yo me pongo a pensar, esos hermanos que recién llegaron son del Salvador, dicho sea de paso,
estaban tan conmovidos por el amor de Cristo Jesús expresado a través de su cuerpo, a través de los hermanos. Y yo le estaba diciendo a Iva, ¿tú sabes qué? Esto es algo esto es algo que Dios nos ha concedido esto por gracia y nosotros lo aprendimos de alguien. Alguien nos modeló este tipo de liderazgo en los hermanos. Y lo único que a mí me puedo pensar son los hermanos de Miami. Y no quiero hablar con lisonja ni esas cosas, pero quiero que sepan que la vida de Cristo es real, mis amados. Dios es real en sus vidas. Cuando yo pienso en el amor, la devoción de hermanos que todos y cada uno de los miembros de la congregación pueden predicar la palabra y pueden compartir la palabra con la autoridad que les ha sido dado en Cristo Jesús, es por causa de que Dios lo ha concedido, porque, mis amados, esto no se da en todos lugares. Y yo les quiero decir esto, se los digo para alentarles en Cristo Jesús, de que es algo especial, es algo único lo que Dios, la vida de Cristo, es cartas que evidencia vida en Cristo Jesús, el olor grato verdad, de salvación, verdad, de que le pertenecen a Cristo, de que Cristo está en ustedes, en cada uno de ustedes, pero cartas que expiden la vida de Cristo y proclaman la palabra de Cristo con autoridad. Y eso, no hay palabras que puedan describir eso, ¿verdad? Pero entonces Pablo, fíjense, en otras palabras, en resumen, eso de que cartas sois vosotros, ustedes son mi carta de recomendación para que nosotros podamos seguir llevando la palabra, ¿verdad? Miren lo que Dios está haciendo en Corinto. Pero Pablo lo está llevando a un nivel mucho más. Pablo se está saliendo del medio en su declaración. Ese versículo, ese versículo 3 es clave ahí, porque Pablo se saca del medio y Pablo está diciendo, ustedes no son carta de Pablo, ustedes son carta de Cristo. Pablo se está saliendo del medio y está dándole el lugar de preeminencia a aquel que merece todo el honor y toda la gloria en Cristo Jesús. Y es que ustedes son carta de Cristo, ¿verdad? Pablo, el mismo Pablo, más adelante en el versículo 7 del capítulo 4, dice que tenemos este tesoro en vasos de barro. Y Pablo está expresando el tesoro. Pablo le está dando lugar de preeminencia al tesoro sobre el vaso de barro. Y entonces vemos aquí cuáles son las características de esa carta. Y qué es lo que hace esas cartas tan peculiar, que hacen la diferencia en aquel que lo ve. Porque el mundo no lo puede ver a menos que el Espíritu Santo cautive su corazón y le abra los ojos para poder ver y reconocer a Cristo en cada una de las vidas. Vemos aquí cómo fueron expedidas esas cartas. Versículo 3, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo que nos sella como propiedad de Dios. El Espíritu Santo que nos empodera con sus dones y ministerio. El Espíritu Santo que nos revela todas las cosas. Decíamos 1 Juan 2:27, la unción que permanece y nos enseña todas las cosas. El Espíritu del Dios vivo. Luego dice, no en tablas de piedra, haciendo referencia a las tablas de la ley que fueron escritas en piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Verdad? En Jeremías me parece que dice que pondré mis leyes en vuestras mentes y nuestros corazones, ¿verdad?
y todo eso. Y dice, esas son las características de esas cartas que nosotros, que tú y yo expedimos, reflejamos, abrimos. Así que somos grato olor de Cristo, somos cartas de Cristo, y ahora vemos aquí, por causa del olor grato de Cristo, que vive y habita en nosotros, y por causa de esas cartas que han sido escritas en nuestros corazones, versículo 4 ahora, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo, y esta es la tercera, ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Cuáles son? Somos ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Verdad? Somos olor grato de Cristo para los que se salvan. Somos cartas abiertas, escritas en nuestros corazones. Y a través de esas cartas escritas en nuestros corazones, nos enseñan todas las cosas, nos capacitan. Y por consiguiente, nos hacen ministros competentes de un nuevo pacto. Nuestra capacidad, nuestra pericia no viene de carne y sangre. Nuestra pericia viene de Dios. Y es por causa del Espíritu que vive y mora en nosotros. Nosotros podemos ver, podemos estar enfocados, podemos tener un enfoque, sí es la palabra enfoque, ok. Podemos tener un énfasis en la palabra hacia la mente, el dominio cognoscitivo, ¿verdad? Aquí tenemos, yo no sé, Josie es maestra, yo no sé quién más es maestro aquí, el dominio cognoscitivo, la mente, el intelecto. Y si nosotros dependemos solamente del intelecto, el intelecto, Dios nos los ha dado, mucho ojo, no podemos suprimir el intelecto. Ahora bien, Dios nos los ha dado, pero no, eso no es lo único que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado el intelecto para poder, el entendimiento, poder leer las escrituras, poder estudiar las escrituras, poder hacer exégesis, poder profundizar, escuchar la voz de Dios en medio de las escrituras con ese propósito, poder ver el contexto y todo ese tipo de cosas. Pero si nuestro enfoque es solamente en el intelecto, nos volvemos intelectualistas. Y eso, a eso que Pablo dice que la letra mata. A eso que Pablo dice, me parece que a Timoteo, que el conocimiento envanece. Porque limitamos a Dios solamente ahí, a lo que nuestra mente. Y es verdad, nuestro Dios es tan grande. Cuán profunda e inescrutables son las grandezas de su gloria. ¿Ok? Pero está el otro dominio. Está el dominio que en educación se llama el dominio psicomotor. Vamos a ponerlo en arroz con habichuelas, ¿verdad? Las manos, la obra. Podemos estar en la obra, haciendo obra, haciendo cosas y no, y sin el entendimiento verdad, sin el conocimiento, sin la verdad, solamente obra. Y eso nos puede hacer legalista, nos puede hacer
justicieros propios. Pero no es hasta que nosotros, hasta que Dios, por medio de su Santo Espíritu, abre el libro, se revela, ¿verdad? En Apocalipsis dice, ¿quién abrirá el libro? El Cordero de Dios, inmolado, destinado desde antes de la fundación del mundo, inmolado desde el principio de la creación. El Cordero de Dios, Él abrirá el libro. Y entonces, cuando el libro se abre, ¿verdad? La palabra de Dios se abre y podemos ver, es como que las letras saltan y cobran vida y hablan nuestros corazones. Y entonces toca un área de nuestras vidas que es el área afectiva. Y cuando nosotros ponemos nuestro afecto en Dios, eso nosotros no podemos poner nuestro afecto por nosotros mismos, porque como decía antes, el hombre está muerto en sus delitos y pecados, por lo tanto no puede querer a Dios, no puede buscar a Dios. Eso tiene que ser el Espíritu Santo iluminando y revelando cuánto Dios nos ama, y revelando y derramando su amor de tal manera que Él derrama su amor y yo puedo ver y su amor me cautiva de tal manera que yo entonces, Señor, yo te amo porque tú me amas a mí, y su amor se ha derramado de tal manera que se extiende hacia todo nuestro entorno, se extiende primero en el cuerpo de Cristo, se extiende en toda nuestra familia, se extiende a todas las personas que nos rodean. Queremos amar y ese es el verdadero amor. No es el amor, el amor que profesa, que vemos en la cultura de hoy día, que todo es la cultura del amor y que vive el amor y todas esas cosas. Es el amor de Cristo Jesús, que nos dice: ve y no peques más, que perdona, que nos restaura, que nos levanta y al mismo tiempo nos cautiva. Y cuando nuestro corazón ha sido cautivado, mis amados, mis amadas, entonces nuestra fe aumenta. Nuestro sistema nuestra creencia, realmente creí por lo cual hablé. Entonces ya no es algo de conocimiento de cabeza. Ya no es algo que yo estoy trabajando duro a ciegas, sino que estamos hablando de que cobra vida. Y yo puedo participar de sus obras porque Él me amó y porque Él se extendió y Él no tomó en cuenta donde yo estaba, y Él me amó con tal amor que ahora yo puedo participar de todo lo de Él, pero al mismo tiempo puedo participar de todo lo de Él en la verdad, en la revelación, y puedo ver la gloria de Cristo y puedo ver la supereminente grandeza de su supremacía, y eso causa grandes cosas en nosotros. Nos conlleva a hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos, porque es Dios que lo está haciendo. Quiero permanecer en tu presencia día a día, hasta que tú, Señor, seas visto en mí. Y eso es todo. Así que somos olor grato del aroma de Cristo. Somos cartas abiertas, escritas en nuestros corazones. Y por consiguiente, somos ministros competentes de un nuevo pacto. Apropiémonos de esas palabras. ¿Dónde está? Y aquí es donde, y ya terminando, ¿verdad? ¿Dónde está tu sentido de competencia, de pericia, perdón? Es en Cristo Jesús. Porque Él vive, yo vivo. Por su vida, yo vivo. Y por su vida, como Pablo lo expresaba, ¿verdad? Por causa de la vida de Cristo, entonces yo puedo impartir vida a aquel que lo necesita. Y yo puedo ser participante de la vida de Cristo. Somos uno en Cristo. La sangre de Cristo Jesús
es lo que nos une. Ya yo no soy puertorriqueño, ya no soy cubano, ya yo no soy peruano, soy en Cristo. Nuestra ciudadanía es en Cristo Jesús. Ya no somos americanos, ya no somos legales o ilegales. Nuestros papeles, nuestras cartas expedidas han sido expedidas por Cristo Jesús y están escritas en nuestros corazones. Yo hablo de estas cosas, tipo de papeles y no papeles, porque eso es lo que me ha tocado tratar, ¿verdad? Yo les puedo decir una cosa. Si son cartas expedidas de Cristo, ya sea para ser expedida y leída por todos en los Estados Unidos o, ¿cómo se llama esto? O en nuestros países de origen. Son cartas expedidas. Eso es parte de la jornada. Ya nuestra nacionalidad, ese sentido de nuestra nacionalidad solamente se circunscribe a la sangre de Cristo Jesús. Y por eso que el Señor nos guarde en su verdad en todo tiempo. Y nos guarde para Él, porque en la iglesia del Señor la gloria es para Él. Señor les bendiga grandemente. Padre, en esta mañana, ya en esta tarde, Señor, yo confío que tú eres el que nos has hablado. Señor, y de todos los que estamos en esta reunión, a mí en que tú has cautivado, pues Señor, sea para ti la gloria entonces, porque tu palabra no vuelve atrás vacía. Pero Señor, yo oro por cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, en las distintas localidades que están aquí representadas, Señor. Señor, que venga tu reino, que tú extiendas el sitio de sus tiendas, que tú entiendas, que tú extiendas, Señor, que tu reino, que hemos sido trasladados al reino de tu amado Hijo en Cristo Jesús, y que es en Él, somos de Él, por Él y para Él. En ti, oh Señor, vivimos. Señor, que podamos aquilatar esta palabra y que podamos vivirla y cautivar aún nuestros afectos hacia ti. En Cristo Jesús. Amén. Les amo. Dios les bendiga grandemente.